Hola a todos, comenzamos esta revisión de la prensa deportiva con un resultado deportivo, porque el fútbol aún no ha terminado por completo, afortunadamente. Bueno, para nuestras esperanzas sí ha terminado, porque actualmente se está llevando a cabo la Eurocopa Sub-21 y desafortunadamente es otro fracaso para los Bluets, como destaca el periódico L'Équipe este lunes por la mañana. Los jóvenes menores de 21 años fueron derrotados ayer por Ucrania con un marcador de 3-1, en los cuartos de final de la Eurocopa. A pesar de un buen comienzo de los compañeros de equipo del LEN, fueron alcanzados por los ucranianos liderados por un Mikhailo Mudryk en gran forma, una verdadera pesadilla para nuestras esperanzas, lamenta el periódico Le Parisien en sus páginas internas. Como sucedió hace 2 años, el equipo de Francia Sub-21 se despide de la Eurocopa en los cuartos de final, por lo tanto, es otro fracaso para la generación dorada liderada por Sylvain Ripoll. A un año de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, esto no parece nada bueno. Vamos a abrir nuestra sección de transferencias ahora, con destino a Portugal. Con el regreso inminente del prodigio Ángel Di María al SL Benfica, el periódico A Bola se regocija en su edición de hoy. Se espera que llegue al principio de la semana a Lisboa y la firma de su contrato para una temporada está programada para el miércoles. El acuerdo entre las partes se alcanzó la semana pasada, solo faltan los exámenes médicos para que todo sea oficial. Esta es una buena noticia para los aficionados del Benfica, que esperan que el argentino se mantenga fiel a las Águilas. Rechazó la posibilidad de unirse a su amigo Lionel Messi en el Inter Miami, a diferencia de Sergio Ramos, como explicamos ayer en el noticiero. 13 años después, Di María regresará al SL Benfica, el club que lo dio a conocer en Europa. Para no perderse ningún vídeo de las últimas noticias del ADN del fútbol, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Ahora, nos vamos a Italia, con un giro sorprendente. Como pueden ver en la portada de la Gazzetta dello Sport, hay noticias sobre el regreso de Lukaku al Chelsea después de su paso por el Inter. Se espera que el belga parta rápidamente, siendo cortejado por Arabia Saudita o incluso por el Milan, que podría hacer su regreso definitivo al Inter esta vez. Con la inminente venta de Marcelo Brozovic al Paris Saint-Germain, el club italiano ahora tiene recursos financieros para concretar el regreso definitivo del delantero belga. La oferta propuesta al Chelsea, según informa el periódico de color rosa, será de alrededor de 30 millones de euros. Corriere dello Sport también informa esto, aclarando que el Chelsea espera al menos 50 millones de euros del Inter. La prioridad, como afirma el periódico italiano, es solo Lukaku, y las negociaciones pueden comenzar. Esto también puede ser el caso de Rasmus Højlund, la joven promesa del Atalanta, que es considerado el futuro Erling Haaland en el ala derecha, según el mismo periódico. Ahora está en la mira de la Juventus, pero la batalla será difícil por el jugador de 21 años, que también está siendo cortejado por el Manchester United, que ya lo ha rechazado 2 veces. La última oferta fue de alrededor de 46 millones de euros, y el Atalanta espera al menos 100 millones para concretar esta negociación. La Juventus tendrá que encontrar recursos financieros, y casualmente, la Gazzetta dello Sport también destaca los jugadores que están disponibles este verano, un total de 7. Como pueden ver, hay buenas oportunidades para aprovechar. Ahora vamos a España. Finalmente acercándose al desenlace, como informa el periódico Sport en su edición de hoy, la cuenta regresiva ha comenzado y por una buena razón. El prodigio, Arda Güler, finalmente tomará su decisión después de una reunión que se llevará a cabo mañana con el presidente del Fenerbahce. En el interior, el entrenador español resume todas las opciones disponibles para la joven estrella de 18 años y como pueden ver, hay grandes nombres en decisiones inminentes sin el respaldo de su lado. Mundo Deportivo recuerda que el Barcelona lidera en este asunto. La joya del Fenerbahce no es la única prioridad de Deco, quien también tiene como objetivo la posición de lateral derecho como una necesidad crucial. El periódico Sport explica en sus páginas internas que el Barcelona no ha olvidado a Joao Cancelo, del Leicester City, después de un préstamo fallido al Bayern de Múnich. Además de tener que encontrar más de 75 millones de euros para completar su contratación, el Barcelona tendrá que convencer al jugador de reducir su salario, que se estima en 8 millones de euros anuales. El Manchester City también podría aprovechar para negociar con Frenkie de Jong, según informa el periódico. El holandés es uno de los posibles reemplazos de Gundogan, la nueva adquisición del Barcelona. Los Sky Blues estarían dispuestos a desembolsar más de 100 millones de euros, según el Manchester Evening News. Otra opción en discusión, y más económica, es Gabriel Veiga, centrocampista del Celta de Vigo. Sin embargo, el jugador de 21 años está valorado en 40 millones de euros y también está siendo cortejado por el Real Madrid y el Barcelona, o nuevamente, el Liverpool, nada menos que eso. Vamos a concluir esta ronda de prensa deportiva con la novela del verano, que obviamente involucra el caso de Kylian Mbappé. El periódico Mundo Deportivo hace un balance de esta situación y no deja de mencionar que el Real Madrid no confía y Florentino Pérez no desea revivir el episodio del verano pasado, cuando la negociación se prolongó y los aficionados, aparentemente, tampoco están a favor del francés. Actualmente, está de vacaciones, pasando unos días con su gran amigo Achraf Hakimi. Ambos asistieron a un festival para escuchar al rapero Mourad, cercano a Marruecos, y durante ese espectáculo en Madrid, se escucharon insultos dirigidos al francés. No entraremos en detalles, pero entenderán la razón. A pesar de su voluntad, la estrella del PSG sigue siendo tema de conversación, y eso no es todo.
El periódico AS aclara que el último gesto de Mbappé no ha sido apreciado. Una vez más, en contra de su voluntad. Para explicarlo, el PSG reveló ayer su uniforme con la presencia de Kylian Mbappé, quien aparece sonriente. Este gesto ha sido considerado provocativo en España y las posibilidades de que el crack de bandy se traslade a la capital española se reducen cada día. La información divulgada por Defensa Central va en esa dirección. Los medios indican que el Real Madrid fue muy claro con Faiza Al Amari, madre y representante del jugador, en este momento turbulento. Les diré, tengo su contrato en París, aunque sea hasta 2025. Definitivamente, se acabó para él. Es 2024 o nunca más. Esto es claramente lo que llamamos, en la jerga, presión. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.